Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Asambleístas, gobierno, medios y ciudadanos. La libertad de información es un derecho, no un bien ni un servicio público. Es un derecho de todos los ecuatorianos. La Constitución garantiza el derecho a una información veraz y sin censura previa. La Constitución garantiza a todos los ecuatorianos el debido proceso, a ser juzgados por un juez independiente, imparcial y competente, y no permite la creación de un consejo de comunicación que acuse, juzgue y sancione. La Constitución garantiza que nadie puede atentar contra sus derechos. Sus derechos Un informe que constitucionales. registra las agresiones y el acoso a la prensa. Según el reporte de Fundamedios, en los últimos 4 años, los periodistas en el Ecuador han sufrido 432 ataques. El periodismo siempre tendrá riesgos. ¿Qué vas a afirmar? ¿Qué vas a afirmar? Pero hoy, las amenazas a la libertad de prensa en el Ecuador van en aumento. Según estadísticas de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, las agresiones contra los periodistas y su ejercicio es constante y creciente. En 2009 se registraron 103 agresiones a periodistas, en 2010 150 y para el año que terminó ascendió a 156 agresiones. 50.66% se dieron por parte de funcionarios del Estado y de estas el 18.59% fueron originadas por el presidente de la República. La prensa mediocre, periodistas machistas ignorantones, son unos mentirosos, además de mediocres. Y el 32% de las agresiones a la prensa registradas durante el 2011 se produjeron por decisiones fiscales y judiciales. La expresión es un tema complejo. Yo tiendo a creer que la libertad de expresión es una suerte de campo en zigzag. Hay subas y bajas, hay espacios donde se abre más y espacios donde se cierra más, dependiendo de lo que hacen los distintos actores de la comunicación y de la política. No se puede caer en el mito de creer que en el Ecuador ha existido pleno respeto a la libertad de expresión hasta que asciende el presidente Correa. Tampoco se puede decir que ahora con el presidente Correa y lo que se ha hecho después de 4 años existe y se ha garantizado la libertad de expresión plenamente. Creo que es un tema complicado en el cual hay que construirlo diariamente. No se puede pensar que la libertad de expresión es lo mismo que la libertad de empresa para la prensa o para los medios privados. Tampoco se puede creer que es libertad de expresión simplemente la necesidad de creer en una sola verdad, aunque esta sea la verdad oficial de quien tiene el mayor margen de credibilidad y legitimidad, como es el presidente Correa. Me parece que la libertad de expresión es algo que se va construyendo, es un espacio disímil que a veces se amplía y se reduce, pero yo creo que estamos viviendo efectivamente en el Ecuador tiempos turbulentos que ojalá puedan mejorarse con la puesta en vigencia de una ley orgánica de comunicación y yo diría con el cambio de actitud que desenrarezca el ambiente político que se vive de parte del gobierno nacional y también de parte de sus contradictores, en este caso varios grandes medios de comunicación y periodistas importantes de este país. Señor Reyes, ¿considera que la demanda contra el Universo marca un precedente de censura previa dirigida especialmente a medios privados que han hecho de manera frontal oposición al gobierno del presidente Correa? Bueno, el presidente Correa se ha enmarcado en un marco legal, digamos, existente en el país para hacer la demanda que ha hecho. Él no se ha salido de ese marco legal. Sin embargo, personalmente creo que el tenor de la demanda que ha impuesto contra Emilio Palacio y contra el Universo implica varios problemas y varias falencias y puede implicar también efectos que pueden ser contraproducentes para el gobierno. Yo creo que optar por la vía penal, que incluye cárcel para quien opine, en este caso en un artículo editorial, de la manera que opine y que de pronto quizá también afectando la honra o la dignidad, y pedir una indemnización en términos monetarios cuantiosa, millonaria, en términos de 80 millones de dólares. Yo creo que no era la forma, no era la vía, no era el mecanismo adecuado. Puede dar la impresión, como así lo han planteado ya algunos medios, algunos analistas, de que lo que está en juego más bien es el intento por controlar y por amordazar al medio de comunicación. Yo no hubiera tampoco extendido la demanda a los propietarios del medio bajo esta extraña figura de participación o actoría coadyuvante.
Me parece que desde ese punto de vista se está empañando un poco la discusión que hay alrededor de lo que es el objeto primordial de la demanda, es decir, si es que el artículo de opinión del columnista Palacio efectivamente hiere, lesiona la dignidad, el honor de una persona, en este caso del presidente de la República. Creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad y que un rato determinado, sin desearlo, el gobierno produzca a través de estos mecanismos que ha utilizado un efecto que le puede perjudicar al propio gobierno. Clausuras de medios de comunicación, cierres permanentes de radios, amenazas constantes contra comunicadores, golpes, encierros, cárcel. En gobiernos pasados, esto fue constante. Para mí lo que acaba de hacer la Presidencia de la República no es sino buscar un pretexto para concretar la animadversión que desde siempre sintió hacia el planteamiento editorial de Radiovisión. En aquella ocasión en Radio Quito logramos grabar las amenazas. Me arrinconaron contra una pared y lo que menos me imaginé es todo lo que me dijeron después, que deja de escribir pendejadas, cállate la boca, te vamos a matar. Un grupo de gente de Lucio Gutiérrez me asaltó y me robaron las computadoras. Y los políticos que lo auspiciaron nunca fueron satanizados, y pocos años después son presentados como referentes de la libertad de expresión. Está amenazada la libertad de expresión, no de nosotros, de los ecuatorianos. Aquí se va a instalar una forma de gobierno terrible, terrible, y permíteme que golpee la mesa de visión. Pero es el coraje a la irresponsabilidad. La Human Rights Watch. El organismo, en su informe anual sobre los derechos humanos en el Ecuador, señala que es habitual que el presidente Correa insulte a periodistas y medios que lo critican. Cuestiona que la legislación aún contenga disposiciones que penalizan el desacato y prevén prisión de hasta 3 meses por ofensas contra funcionarios y hasta 2 años para quienes ofendan al presidente. Citan como ejemplo el juicio contra Diario El Universo y sus directivos, condenados a pagar una multa de $40 millones y 3 años de prisión. Sobre la justicia señalan que las medidas adoptadas por Correa para reformar al sistema podrían aumentar notablemente la injerencia del gobierno en el nombramiento y destitución de los jueces. El segundo organismo en referirse a los medios es la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que en su informe publicado este lunes expresa su inquietud por lo que considera una rápida degradación de la situación de la libertad de prensa en el país. Una delegación de la asociación estuvo en el país en noviembre y a base de esa visita cuestiona la independencia de los medios públicos incautados frente al gobierno. Expresa su preocupación por la agresividad del presidente frente a los medios y críticos de su administración. Rechaza los juicios sistemáticos por parte del presidente y funcionarios contra periodistas críticos. Cuestiona la aprobación de normas legales para limitar el trabajo de la prensa. La asociación recomienda al presidente de la República retirar las demandas por delito de difamación y los juicios civiles que exigen montos desproporcionados contra Diario El Universo, sus directivos y los autores del libro El Gran Hermano. El gobierno no ha respondido a ninguno de estos informes. La libertad de expresión en Ecuador, cuando mucha gente, usted lo ha dicho, le ha montado una campaña de que usted coarta la libertad de expresión. ¿Cuánta de esa gente conoce el Ecuador? ¿Cuántos periodistas hay presos en Ecuador por atentar a la libertad de expresión? 6 o 2, acusados por alcaldes de la oposición. Bueno, Emilio Palacio se acaba de ir, pero usted dice que es un político disfrazado de periodista. Y si él pedía disculpas y reconocía su error, todo paraba. Y si tenía razón, ¿por qué sale corriendo? No fue lo que me dijo que ese video que supuestamente le imputaba, el video que después el gobierno presentó y nosotros presentamos la segunda versión del gobierno con mejor audio suyo. Y vio cómo mintieron, cómo manipularon. Que ese gobierno pero esa es la historia de siempre. Y que además querían que él dijera la fuente de ese policía, que después ustedes presentan la identidad del policía. Eso le dio el fiscal, que si podía revelar la fuente. Todo eso es mentira, salió huyendo porque sabe que tiene la culpa y no es lo suficientemente capaz de enfrentar esa responsabilidad. En todo caso, ¿qué es la libertad de expresión, por amor de Dios, Ismael? Es no tener censura previa. Eso lo prohíbe la Constitución, hecha por nosotros mismos. La Constitución de la República del 2008 en Ecuador prohíbe la censura previa. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la práctica periodista, la ética, obliga a tener responsabilidad ulterior sobre lo que se dice. Pues. Yo no me puedo decir usted es narcotraficante y en nombre de la libertad de expresión, usted no me puede decir nada. Claro. Tengo que ser responsable de lo que dije y del daño que lo ocasioné. Estoy de acuerdo. Entonces, porque ahora sí se está responsabilizando a esa prensa, porque tengo un presidente que no les tiene miedo, los ciudadanos estamos perdiendo el miedo a ese poder omnímodo que fue la prensa en Ecuador, porque ahora sí tienen que responder ante la justicia, ya no hay libertad de expresión. Cuento, total libertad de expresión.
lo que no quieren es tener responsabilidad que tiene que estar asociada a la verdadera libertad. Acaba de decir a Carlos Lauría, usted es un mentiroso. Eso sí lo dijo, ¿verdad? Eso lo dijo a él, pues. Exacto, porque, a él. Y lo que dijo, que el juicio, cuando él hace su pregunta y dice, ¿representante de quién es este señor? No lo entendí bien. ¿De qué Del organización? Comité de Protección de los Periodistas. Ya. Entonces viene y dice, hay represión en Ecuador de los periodistas. Y yo digo, caramba, deme una prueba. El juicio contra el universo, o sea, aplicar la ley es represión, primero. Segundo, o sea, en Inglaterra, usted sabe que hubo un juicio contra The Independent, que pidió disculpas y reconoció su error por la mentira publicada por un periodista. Entonces hay represión a la prensa, de acuerdo a la lógica de estos señores. Quieren estar por encima del bien y del mal. Segundo, después, ¿cómo me va a decir que hay represión por un juicio? Es que usted interviene en la justicia. ¿Se imagina semejante acusación? Entonces ahí sí le dije mentiroso. Y después, ¿qué es lo que dijo? Entonces, ¿y por qué dice que intervengo en la justicia? La gran prueba, porque se condenó a estos señores a cárcel y a pagar una multa. Es decir, la única manera de mostrar que no intervengo en la justicia es perdiendo. Pero resulta que tenemos la razón, pues ¿cómo va a perder? Yo creo que mucha gente se cuestionó el hecho de la velocidad con que este proceso se llevó a cabo. Todo eso es cuento. ¿Sabe cuántos meses? En febrero fue esto. En febrero fue el artículo injurioso. Pero todo en eso muchos países dura años procesos como este, presidente. Pero eso es lo normal, pues lo normal es que dure lo que duró. O sea, ha tenido un proceso normal. Por supuesto, mis abogados son muy buenos, han estado empujando el proceso, pero todo eso es mentira. Esto ha durado 6, 8 meses. Hay un tuit de Ana María Garzón que estuvo presente, lo podemos verificar, pero lo publicó El Comercio de Ecuador. Entonces no sé si creerle o no, me dice usted. Ana María Garzón dice, ataca al que pregunta, es impresionante cómo se descompone, cambia la pose, el tono. Y dice que ella vio esto. ¿Le pasó eso a usted allí? Maravilloso, pero ese es un libreto ya repetido, ¿no? Yo creo que han hecho un copy-paste por ahí. Muy bien. No tienen más que decir, Ismael, por favor. Ustedes tienen que criticarme de algo. O sea, no me pueden criticar de tonto, deshonesto, de no ser patriota, trabajador. Ustedes me critican porque les caigo mal. Lo siento, pues si le caigo mal a esa persona. Pero gracias a Dios y al mal gusto del pueblo ecuatoriano, creo que le caemos bastante bien a la inmensa mayoría de los ecuatorianos. La gran característica es que los medios de comunicación, los medios de información en particular, se han convertido en el principal problema de la democracia. Porque la gente no los cree, sencillamente. Los medios tienen un defecto en general, que es un defecto inherente al sistema o consecuencia del sistema de funcionamiento que tienen, que están siempre observándose unos a otros. Y entonces esta observación que hacen les lleva estructuralmente a lo que yo llamo el mimetismo mediático. Entonces los profesionales se encuentran dentro de estos mecanismos. Muchos profesionales hoy día tienen una conciencia clara de las dificultades en este momento de ser un profesional, digamos, honesto, valiente, audaz, al servicio de la verdad y al servicio de una verdad que sirva a la sociedad.